Liderazgo espiritual o liderazgo bíblico. Y vamos a estar hablando de un tema fundamental. Y es importante este tema por muchísimas razones. Y una de las razones por las que es urgente, no solo es importante hablar de este tema, es urgente hablar de este tema, es literalmente porque el liderazgo en la iglesia del Señor está en crisis. Hay una crisis de liderazgo, aunque parezca que no, pero sí hay una crisis de liderazgo. Esa crisis de liderazgo está generando un efecto, un daño colateral en muchas congregaciones y eso redunda en la vida de los creyentes. ¿Listos? Hay una frase que dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Esa frase se le atribuye comúnmente ¿a quién? A Albert Einstein, pero es completamente falso que esa frase la pronunció Albert Einstein. No es de su autoría. En alguna conferencia en Alemania, él hizo referencia a esa frase, pero él fue claro en esa conferencia en decir que esa frase la tomaba de una novela de una señora llamada Rita Brown. Rita Brown, que se titula Muerte súbita. Y esta frase, aunque independientemente de quién sea, quién la haya dicho, quién no la haya dicho, expresa, escuche, expresa una verdad. Es una completa tontería tratar de obtener resultados, cosas diferentes haciendo lo mismo. Es una tontería. Y es un principio. Es un principio. Entonces, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. De hecho, la frase original que pronunció en su novela Rita Brown es no una locura, sino una estupidez. Estupidez entendido como un sinsentido. Es un sinsentido tratar de obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Es un sinsentido. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hablar hoy del liderazgo, pero el liderazgo lo vamos a abordar desde diferentes aspectos. Por supuesto, en esta charla no alcanzamos a desarrollar todo el tema del liderazgo, sería algo pretencioso y ambicioso, porque hablar de liderazgo es hablar de muchas cosas, ¿cierto? Pero sí podemos mencionar aspectos como la sensibilidad a otros, la humildad, el servicio, los dones, la sujeción a Dios, la humillación, la comunicación y la imagen. Generalmente el liderazgo se entiende como que cuando usted busca en internet una definición de liderazgo y usted busca ya, googlea y dice significados de liderazgo, le pueden aparecer más de 2.500.000 opciones de consulta sobre liderazgo. Si hay un tema, escúcheme esto que le voy a decir, empecemos de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular en esta reflexión, en esta introducción a este tema. Si hay un tema del que se habla en el mundo es del liderazgo. Si hay un tema sobre el que se diserta en el mundo es sobre el liderazgo. Si hay un tema sobre el que se ha escrito millones de páginas, es sobre el liderazgo. Si hay un tema donde pululan, abundan los eruditos en este tema, es en liderazgo. Y tenemos conferencistas, y tenemos motivadores, y tenemos cualquier cantidad de gente que hablan cualquier cantidad de cosas sobre liderazgo. Si hay tanta información sobre el tema del liderazgo en el mundo, si hay tanto conocimiento, si hay tantos principios construidos sobre liderazgo en el mundo entero, porque usted encuentra libros de liderazgo de todos los hemisferios, de todos los continentes, todos los autores. Tenemos libros de liderazgo, tenemos reflexiones sobre liderazgo, tenemos artículos de revistas científicas sobre liderazgo, tenemos películas sobre liderazgo, tenemos liderazgo por todo lado. Y todo el mundo habla de liderazgo. Todo el mundo habla de liderazgo.
La pregunta es, ¿por qué entonces el mundo presenta una crisis de liderazgo? ¿No es eso curioso? ¿Por qué el mundo presenta una crisis de liderazgo? Porque la verdad sea dicha, mirando ese panorama general, macro, literalmente hay una crisis de liderazgo en el mundo actualmente. A nivel político hay una crisis de liderazgo en el mundo. A nivel económico hay una crisis de liderazgo en el mundo. La palabra de Dios anuncia que para los últimos tiempos va a haber una crisis de liderazgo. Cuando el Señor dice, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación, y reino contra reino. ¿Qué es eso si no es crisis de liderazgo? ¿Lo ven? Liderazgo. Hay una crisis. Eso mirándolo desde lo macro. ¿Cómo está la economía a nivel mundial? Mire usted por un momento, piense por un momento, recordemos y repasemos cómo están las noticias en cuanto a economía. ¿Cómo están las noticias en cuanto al manejo del hambre en el mundo? Hay un completo desequilibrio en el manejo del hambre. Hay un completo desequilibrio en el manejo de las crisis humanitarias. La crisis de liderazgo que estamos teniendo a nivel mundial, que empieza por gobernantes que creen tener la verdad y ejercen un liderazgo de manera completamente particular y subjetiva, no están solucionando las crisis en el mundo. No están dando respuesta. Los esfuerzos de organizaciones como la ONU, la OEA, la OTAN, palidecen frente a las demandas de liderazgo en el mundo. Es decir, pareciera que no importa qué se haga, entre más se hace, más problemas hay. ¿Lo ve? Crisis de liderazgo es que el Señor en su palabra nos dejó un decálogo, lo que algunos han llamado la constitución del cielo, los 10 mandamientos. Pero nosotros, en cambio, los seres humanos, nos hemos inventado hasta el día de hoy más de 33 millones de leyes a nivel mundial, dizque para regularnos y mejorar nuestra vida en comunidad, nuestra vida en sociedad. ¿Qué hemos obtenido? Crisis. Entonces, a nivel mundial hay una crisis de liderazgo que es evidente, es evidente. Por supuesto que no podemos desconocer y no podemos subestimar y no podemos quitarle el valor importante que hay a esos pequeños esfuerzos que se hacen por parte de algunos gobernantes honestos, serios y centrados, con buenos planes de gobierno, que se están haciendo en diferentes partes del mundo, pero que no están solucionando la crisis de liderazgo que hay en el mundo entero. Ahora, si usted mira la historia del pueblo de Israel y usted se fija en los tiempos bíblicos, devolvámonos por allá a la época en que muere Salomón y se divide el reino, ¿se acuerdan? ¿Qué desató esto? Una crisis de liderazgo. Liderazgo. Ahora, cuando usted mira la historia en detalle de todos los reyes que gobernaron tanto en el reino del norte en Israel como en el reino del sur en Judá, va a ver que todo el tiempo estos reyes estuvieron rodeados y también llenos de intrigas, de divisiones, de pasiones, de hambre y sed y codicia, no solo por lo económico, sino por el poder político y militar, que muchos fueron asesinados y traicionados, que otros no duraron mucho tiempo, otros duraron más tiempo. Encontramos dinastías, especialmente en el norte, que se levantaron y fueron sangrientas y violentas. Todo esto refleja una crisis de liderazgo. ¿Se dan cuenta ustedes que la crisis de liderazgo es algo que ha estado siempre presente en la humanidad, en la historia de la humanidad? Esto a nivel macro.
Ahora miremoslo a nivel particular, aterricémoslo. No me voy a detener en el contexto colombiano y la crisis que tenemos actualmente y que hemos venido teniendo desde hace mucho tiempo, porque se nos iría a la charla solo hablando de ese tema. Porque el listado de problemáticas y de síntomas y de evidencias de una crisis en el contexto colombiano es casi que interminable. Pero hay una crisis de liderazgo en la iglesia actualmente, en la iglesia del Señor. Una crisis de liderazgo que se ve reflejada en muchas cosas. Porque aquí es donde tenemos que empezar nosotros a cuestionarnos sobre realmente qué es el liderazgo. ¿Qué significa el liderazgo? ¿Cuál es el concepto de liderazgo correcto y más apropiado? Bueno, tengo que empezar por decirles que yo no pretendo definir aquí la palabra liderazgo. Pretender hacerlo sería algo pretencioso de mi parte. Porque hay tantas definiciones de liderazgo como personas para definirlo. ¿Lo ve? Hay tantas definiciones que podemos dar sobre esta palabra liderazgo como personas hay en el mundo para definirlo. Significa que, aunque si bien es cierto, definir liderazgo puede ayudarnos a determinar algunos patrones en común a todos los seres humanos, también es cierto que el liderazgo, para que sea liderazgo genuino y efectivo, no se puede sustraer del contexto donde ese liderazgo se va a ejercer. ¿Me hago entender? Permítame ponerle un ejemplo. Ustedes saben que yo tengo, me encantan los perros como mascotas. Si yo pretendo ejercer sobre cada uno de los animales, de los perros que yo tengo, un ejercicio de autoridad, de influencia, de liderazgo, la forma en que yo lo hago sobre uno de ellos va a ser diferente al otro. Ustedes conocen a Balú, para quienes me están viendo. Yo tengo dos perritos Akita, son pequeñitos, así grandes. Y uno de ellos, que se llama Balú, es un perro que hay que tratar con mucho cuidado y con respeto, porque si ese animal usted lo medio trata mal, el perro se le enfrenta. Y puede suceder un accidente. El perro lo puede terminar atacando porque el perro no admite maltrato. Él admite disciplina, pero no maltrato. En cambio, los otros que tengo, cuando me ven que yo subo la voz y grito, o que simplemente hablo fuerte, con energía, salen a perderse y se esconden. Pero con Balú no. Balú se queda mirándome a la expectativa de que yo voy a hacer y cómo lo voy a tratar. Y si me excedo en un poquito de fuerza, el perro me muestra los dientes de una vez. Y no se me corre, se me queda ahí parado. Bueno, ¿y esto a qué viene con el tema del liderazgo? Pensemos en la crianza con los hijos. Ustedes que tienen varios hijos, yo les pregunto, ¿podemos decir que la manera en cómo yo ejerzo o pretendo ejercer influencia sobre uno de ellos me va a funcionar exactamente con otro de mis hijos? No, porque son completamente diferentes. De tal manera que podemos decir lo siguiente: el que es líder en una iglesia hoy aquí, en un contexto, en una cultura determinada, ese liderazgo que es efectivo aquí, pueda que no sea efectivo al poner ese pastor o ese líder frente a otra comunidad. ¿Me hago entender? Pensemos en esto. Pensemos en una iglesia ubicada en la costa norte de Colombia. Pensemos en Santa Marta, pensemos en Cartagena. Pensemos en eso. Usted está ejerciendo un liderazgo en Bogotá con un grupo de personas que nunca han salido de la ciudad, que no les gusta el vallenato, que no les gusta mucho la música, que no son gente tan sociable, y usted ejerce un liderazgo de disciplina. Usted es estricto, porque su estilo, su perfil de liderazgo es ese. Y eso le está funcionando y a la gente le gusta.
Pero de pronto a usted lo trasladan o Dios lo lleva por llamado a pastorear una iglesia en la costa. ¿Será que ese estilo, ese perfil de liderazgo en la costa le va a funcionar igual? Seguramente no. ¿Cierto? Ese liderazgo que fue efectivo aquí en el interior del país puede ser completamente un fracaso en la costa. ¿Cierto? Entonces aquí hay un tema. Un principio que se aplica también al principio de las pautas de crianza, cuando hemos enseñado pautas de crianza. Yo me puedo parar, y lo he hecho frente a miles de personas, a dar charlas sobre pautas de crianza. Pero siempre hago una aclaración. Lo que yo voy a hablar hoy de pautas de crianza son una serie de principios aplicables a todo ser humano, porque estoy apelando a principios de la psicología humana que tenemos todos los seres humanos. ¿Cierto? El miedo, el no maltrato, la motivación. Todos los seres humanos no queremos sentir miedo. Todos los seres humanos necesitamos motivación. En ese sentido, las pautas de crianza que yo dé pueden ser comunes a todo el mundo. Pero si una persona a mí se me acerca del auditorio y me dice, ¿qué puedo hacer yo para lograr que mi hijo me obedezca más? Porque cuando yo le doy a él una instrucción, una indicación, él no me hace caso. Yo cometería el error de decirle, aplique los principios que acabo de dar. Cometería un error, eso sería un craso error, por una razón. Porque le estoy dando un principio en abstracto, desconociendo el contexto de esa familia, desconociendo el contexto de su medio ambiente, su economía, su salud y muchos otros factores que hay que tener en cuenta. ¿Qué sería lo correcto? Tendríamos que sentarnos a hablar, le diría yo a esta madre o a este padre, tendríamos que sentarnos y evaluar el contexto para poder mirar en qué se puede estar usted equivocando, para poder determinar cuál es el perfil psicológico de su hijo y de acuerdo a esas particularidades, medio ambiente, estatus económico, porque aunque eso no nos guste, todo eso tiene una influencia. Y así sí poderle dar unas pautas de crianza de carácter particular y específico. Y así van a ser funcionales esas pautas de crianza. ¿Lo ven? Entonces, con respecto al liderazgo, se presenta el mismo principio. Exactamente el mismo. Yo no puedo pretender, pueden venir los mejores conferencistas en liderazgo del mundo. Yo he durante muchos años dado conferencias sobre liderazgo. Es uno de los temas que más he hablado. Por eso casi no lo hablo hoy día. Porque fue un tema que incluso antes de conocer del Señor, eso era lo que yo me dedicaba. Pero podemos traer aquí a los mejores conferencistas en liderazgo. Traigamos a los gurús, traigamos a los conferencistas de moda, porque eso se mueve mucho en ese tema de las conferencias y las conferencias motivacionales. Hay gente que se pone de moda por épocas. Entonces traigamos al mejor, al mejor. No importa ese personaje que nos diga, seguramente nos va a aportar muchos elementos. Pero esos elementos los tengo que adoptar entendiendo que son aplicables a cualquier ser humano, ¿cierto? Pero ese liderazgo o esos principios tienen que estar amarrados y atados a un contexto particular. Una charla que yo dé de liderazgo aquí a ustedes en Bogotá no va a ser la misma que yo dé en una comunidad que está ubicada en medio de la selva. El liderazgo que yo pueda ejercer aquí en una iglesia en Bogotá yo no puedo, es un craso error pretender que sea exactamente el mismo que yo voy a ejercer en Leticia, en una iglesia rodeada por brujería y hechicería. Ese liderazgo no va a ser el mismo, no puede ser el mismo, no va a surtir el mismo efecto, funcionarán algunas cosas. Ahora, por ejemplo, el ser humano por naturaleza necesita motivación. Los seres humanos necesitamos estar motivados, ¿cierto? Necesitamos tener una motivación para hacer las cosas, ¿verdad? Pero esa motivación no va a ser la misma aquí para ustedes, estando en el interior del país, que para gente que tiene o vive en una iglesia donde para asistir al culto tienen que caminar 8 horas.
No es la misma. No va a ser la misma motivación. Porque aquí, para yo motivarlos a ustedes, les voy a decir, miren, los invito, los motivo a que ustedes se levanten temprano, madruguen, báñense, alístense, salgan, cojan el bus, el carro, su carro privado particular, su moto, su transporte público, etcétera, y lleguen temprano al culto. No es lo mismo eso que decirle a una persona, motívese y enfréntese a todos los peligros en medio de la selva y camine 8 horas en medio de la manigua, como le toca a mucha gente. Yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo una de las carreras universitarias que el Señor me permitió estudiar, que teníamos un trabajo en grupo y teníamos una reunión por internet. Esto no lo olvidaré jamás porque en eso Dios me habló. Y llegó un compañero como a la mitad de la reunión, ya teníamos adelantado mucho trabajo. Y el compañero dice, compañeros, qué pena con ustedes, mire, llegué tarde, discúlpenme. Entonces uno de los que estaba ahí reunido le dice, ¿qué le pasó? Y el compañero dice, es que se me atravesó un tigre por el camino. Y todo el mundo, ¡juá, juá, 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 juá! Y digo, invéntese otra. Y el muchacho dijo, no, un momento. Permítanme, les cuento dónde vivo y cómo me toca. Y nos empieza a contar que vivía por allá en las selvas del departamento de Antioquia, selvas vírgenes, trabajando en una cosa por allá relacionada con eso de Hidroituango, pero que donde él vivía, en medio de la selva, le tocaba 2 y 3 horas para llegar a la planta de trabajo en Hidroituango, a los ranchos que tenían ahí, pero que a él le tocaba atravesar la selva, y que ellos ya saben en la selva cuando hay rastros de un felino. Le tocó esconderse 3 horas. Se trepó a un árbol, ellos andan con unos cinturones como los que se suben a los postes acá, y se suben y van subiendo con esos cinturones, y a un árbol se trepó y dijo, no, no hay nada, a la 1:30, eso no hay nada por ahí, cuando vio que el tigre salió dentro de la maleza. El tigre también estaba cazando, imagínese, y le tocó esperar. Entonces piense en que una de esas personas, ¿qué motiva a esa persona? ¿Qué lo motiva? Tremendo, ¿no? Bueno. Señor. Correcto. Entonces yo identifico el liderazgo es como la cabeza, pero ese liderazgo debe tener un cuerpo. Sí. Entonces, mi pregunta es, si llamamos crisis de liderazgo, es también, o sea, se puede identificar por el lado de la cabeza, pero también se puede identificar crisis también por el lado del cuerpo. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, o sea, es como la base del cuerpo. Sí, la crisis afecta a todo. La crisis de liderazgo afecta a todo. Afecta cabeza, afecta cuerpo. Pensemos en la política. Sí. Un político que no sabe para dónde va. Pregunto, ¿el país se va a afectar? Un alcalde que roba, es corrupto, es tramposo. ¿La ciudad se va a afectar? El municipio, donde el alcalde en ese corregimiento, en ese municipio, roba, utiliza el erario público para robar, para hacer cosas que no debe. ¿Se afecta el pueblo? Se afecta el pueblo. Es un principio. En la iglesia. Pero lo contrario, pastor, ya que estamos en ese tema. Si el político es una persona de buena voluntad, sí, de buenos principios, pero tiene una base que no le hace caso, que le quiere muy bien, como excelente, que le quiere voltear todo. También, porque la crisis se puede generar entonces, la crisis de liderazgo se puede generar en 2 vías. En 2 vías se puede generar, ¿cierto? Sí. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Y sabe dónde vemos ese caso? En el pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron los 2 reyes buenos en el pueblo, en el reino del sur, que fueron buenos? Josías. Josías quiso hacer muchas cosas buenas. Era un hombre temeroso de Dios, él fue rey en el reino del sur. Él quiso hacer muchas cosas buenas. Él tuvo la intención, pero no pudo hacer muchas cosas buenas. El mismo pueblo no dejaba. La misma estructura y el mismo andamiaje político no dejó. ¿Lo ven? Entonces fíjese cómo de abajo hacia arriba se puede generar una afectación y de arriba hacia abajo. Ahora, dice el Señor en su palabra que viene el tiempo en que la gente no querrá sufrir la sana doctrina. Esto es una crisis de liderazgo. El Señor está anunciando una crisis de liderazgo.
pero está anunciando una crisis de liderazgo, en ese caso, no haciendo referencia a los pastores. Está anunciando una crisis de liderazgo haciendo referencia al mismo pueblo que no quiere recibir. ¿Sí lo ve? Que no quiere recibir la palabra. No la quiere recibir. Entonces, fíjense cómo eso se puede dar en doble vía. Muy bien. Ahora, definir liderazgo es complejo, sin embargo, tenemos que dar una definición de liderazgo. Tenemos que darla inevitablemente. Es complejo porque depende de cultura, depende del contexto económico, social, político, incluso de la personalidad de cada quien. Entonces, ¿qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? Les voy a poner un ejemplo de la importancia del contexto. Al momento de hablar del liderazgo, de la importancia del contexto. Hace algunos años tuve yo la oportunidad de trabajar con la Unión Europea y trabajamos con un grupo de muchachos. Era un programa de reinserción y eran muchachos que habían hecho parte de este grupo conocido como el grupo de La Terraza en Medellín. Sicarios. Muchachos de 14 años, de 15 años, niños. A un grupo de esos muchachos se les trajo aquí para Bogotá y se empezó a hacer ese programa de reinserción. Aquí tenían todo, tenían hospedaje, tenían todo, tenían estudio, todo. Yo era el coordinador de la parte académica del grupo, de la parte de capacitación y formación que ellos tenían, que estaban recibiendo. Se consiguieron docentes con experiencia, docentes formados, docentes con mucho liderazgo. Y uno de esos docentes venía de dictar clase en diferentes universidades públicas y privadas. A esos docentes se les da una charla como de inducción para decirles a quiénes van a tener enfrente como estudiantes. A uno de estos docentes le pareció muy fácil ejercer su liderazgo porque él en realidad no hizo nada malo, pero sí cometió un error. A él le pareció muy fácil ejercer su liderazgo aplicando los mismos principios de liderazgo en clase que aplicaba en las diferentes universidades, aplicárselo a estos muchachos que estaban ya en una formación técnica, tecnológica, y algunos estaban validando su bachillerato. Esos muchachos no se podían mezclar con otras personas en esa primera etapa que estaban, porque estaban hasta ahora en un proceso de reinserción. Entendamos el contexto. Venían de soltar armas y matar gente todos los días, varias veces al día. Entonces, psicológicamente, estas personas no se pueden mezclar con cualquier otra persona porque no está bien hecho el proceso de reinserción social. Y en una de esas, este docente le exige a los estudiantes, para él eso era una forma de motivar, repito, no hizo nada malo, pero cometió un error, desconoció el contexto de la gente con la que estaba tratando. Y uno de los muchachos se levantó y lo apuñaló 3 veces. Porque esos muchachos hasta ahora estaban empezando su proceso. ¿Lo ven? Y para el muchacho fue muy fácil. Cuando él le preguntaron, ¿y usted por qué hizo eso? La respuesta fue, agradezca que no lo piqué. Agradezca que no lo piqué. Entonces, cuando hacemos toda la indagación de qué pasó en el salón de clase, encontramos que el docente no hizo nada malo en el sentido de no hubo una mala intención, él quiso motivarlos, exigirles, etc. Pero sí cometió el error de desconocer el contexto de estos muchachos. Es decir, los presionó demasiado, les exigió demasiado y lo que obtuvo pues, de estos muchachos fue una respuesta supremamente agresiva. ¿Ven? Ahora, yo quiero compartirles a ustedes varios principios. Y hasta el momento no he definido qué es liderazgo. Recuerden, por favor, que estamos hablando de liderazgo
bíblico. No me interesa aquí hablar de liderazgo secular, porque eso sería convertir esta charla, esta enseñanza, en una charla completamente humanista, con un enfoque humanista. No, ese no es mi interés. Parte de la crisis de liderazgo que hay dentro de las iglesias es que tenemos líderes que sí están liderando, pero que están cometiendo muchos errores que están llevando a la iglesia a una crisis, precisamente porque se están desconociendo los principios básicos fundamentales de la palabra sobre el liderazgo. Entonces, lo que nosotros estamos hablando hoy, yo pretendo hablarles a ustedes es de liderazgo bíblico. Ahora, si vamos a hablar de liderazgo bíblico, entonces yo me voy a permitir dar esta definición. El liderazgo bíblico es fundamentalmente y antes que cualquier cosa un compromiso con Cristo Jesús. Eso es el liderazgo bíblico. Antes que cualquier cosa, antes que hablar de habilidades, antes que hablar de talentos, antes que hablar de imagen para que me siga. No, hermanos, no. Hay muchas cosas y tenemos que reconocerlo, que dentro de las iglesias se han metido, que no están en la Biblia por ningún lado. Si nosotros tomamos la palabra de Dios y la insertamos, la tomamos y sabemos extraer todos esos tesoros que están en la palabra y los insertamos a la vida de la gente, vamos a tener resultados maravillosos. La Fuerza Aérea Colombiana obtuvo hace algunos años un premio a nivel latinoamericano por mejoramiento, el mejor plan de mejoramiento de clima organizacional en todas sus 12 bases aéreas que hay en Colombia. ¿Saben cuál fue el trabajo? Que hicimos 4 personas, 4 profesionales. Hicimos un proceso de transformación en la Fuerza Aérea. Transformación de clima organizacional, que fue un éxito y fue premiado a nivel latinoamericano. Ese proceso de transformación que duró 1 año y medio, la implementación del programa, se basó todo, absolutamente todo, en el libro de Proverbios. La base científica no fue el señor John Maxwell. No nos interesa el señor John Maxwell. Perdón, con todo respeto, todos mis respetos para el señor John Maxwell, pero no nos interesan sus principios humanistas. Perdón. No nos interesa una vida con propósito. Tampoco nos interesa una vida con propósito. Principios, porque el liderazgo que le estamos hablando hoy a la iglesia está completamente contaminado de humanismo. Y nos olvidamos de que la Biblia se basta sola a sí misma. Y en ese proceso de transformación, que fue un proceso de liderazgo, porque en la Fuerza Aérea, para transformar, lograr generar esa transformación de clima organizacional, en esos 18 meses que duró la implementación del programa, solo en 6 meses, los primeros 6 meses, consistieron en la formación y capacitación de líderes en principios bíblicos, todos extraídos del libro de Proverbios. Todos. No tuvimos que recurrir a Deepak Chopra, no tuvimos que recurrir a Alex Day, no tuvimos que recurrir a cualquier cantidad de eruditos y gurús en liderazgo que hoy pululan, que entre otras cosas dan charlas y muy costosas además. No tuvimos que recurrir a ninguno que nos viniera a decir actitud mental positiva y eso es liderazgo. No, hermanos. Tristemente la iglesia hoy está muy contaminada. Cuando habla de liderazgo, está muy contaminada de humanismo, está muy contaminada de metafísica, está muy contaminada de esoterismo, porque el liderazgo es un tema, el coaching, que es una palabrita de moda hoy, que está muy metida en las iglesias, es algo que ha entrado a contaminar y de manera disimulada ha venido a hacer poco a poco a un lado la palabra, por supuesto, mientras decimos todo es para la honra y gloria de Dios. Porque ahora la filosofía es, no importa si es bíblico o no, lo importante es que funcione. Algo que no es bíblico, hermanos. Y en eso está cayendo la iglesia y a eso le estamos llamando liderazgo.
No importa, no importa si esta estrategia que yo implemente es de Dios o no es de Dios, no importa, lo importante es que funcione. Lo importante es que si vamos a regalar hamburguesas, si eso trae gente a la iglesia, no importa, vamos a regalar hamburguesas. Y al paso que vamos, nos vamos a inventar los vapeadores cristianos. Entonces, te invitamos a una charla gratis en la iglesia o en el parque y a todo el que asista va a reclamar un vapeador. Cristiano, por supuesto. Y le vamos a imprimir un versículo bíblico. Y si eso funciona, con esa estrategia nos quedamos. Y a eso le estamos llamando liderazgo. Es que escuchen esto. Cuando yo les digo que la iglesia a nivel mundial está en medio de una crisis de liderazgo, no les estoy diciendo que está en crisis por falta de liderazgo, por ausencia de liderazgo. Les estoy diciendo que la iglesia está en una crisis de liderazgo porque el liderazgo que se está ejerciendo no está basado realmente en principios bíblicos. No está basado realmente en la palabra de Dios. El impacto que tuvimos con la Fuerza Aérea, que se logró en esa transformación de clima organizacional, podría pasar todo el día hablándoles de los logros y los alcances. Les voy a mencionar algunos. De ese impacto de clima organizacional que logró generar un correcto engranaje y comunicación entre todos los miembros de la Fuerza Aérea, se generaron cosas maravillosas que muchos colombianos no saben, el mundo sí. Una, se logró desarrollar uno de los mejores armamentos de guerra para helicópteros Black Hawk con tecnología colombiana. Y eso no lo sabe la gente. Esa tecnología hoy se vende al mundo, se exporta. ¿Cómo les parece? ¿Sabían eso? De los mejores armamentos de guerra para helicópteros Black Hawk en el mundo son de tecnología colombiana. Tenemos una de las mejores aulas de formación de aerocontroladores o controladores aéreos de Latinoamérica y del mundo. Una de las mejores. Para quienes no lo sabían, ahí en ESUFA, en Madrid, Cundinamarca, hay un salón grandísimo donde usted entra y es como entrar y ver un aeropuerto en miniatura. Y los aviones vuelan, y los aviones despegan, y los aviones aterrizan, y los aviones llegan a rampa. Todo, un aeropuerto real. Y vuelan ahí en ese ambiente. Y les simulan la tormenta, les simulan el día, les simulan la noche. Y ellos tienen que sentarse desde su salón, desde su torre de control y dirigir. Eso fue gracias a esa transformación del clima organizacional. Miren los resultados que se pueden alcanzar. Y les puedo contar muchísimos más milagros que se lograron obtener gracias a la transformación del clima organizacional. Pero eso fue posible gracias a la implementación de la palabra, porque donde la palabra se implementa, hermano, ahí viene bendición, viene libertad. Y se formaron tremendos líderes que primero aprendieron esos principios sustraídos del libro de Proverbios, los aprendieron, los vivieron, los incorporaron y empezaron luego a ejercerlos y a comunicarlos y a multiplicarlos en los demás. ¿Lo ven? Ahora, vuelvo y les repito. Si ustedes me piden a mí una definición de liderazgo, la definición que yo doy de liderazgo bíblico es que es fundamentalmente, antes que cualquier cosa, antes que hablar de habilidades, talentos, dones, carisma, que todas esas cosas son importantes. Sí, son importantes. Sí, son importantes. Pero antes que cualquiera de esas cosas, estamos hablando de que el liderazgo bíblico es un compromiso con Cristo Jesús. Punto. Se acabó. La función de un líder bíblico no es fundamentalmente dirigir, tampoco inspirar. Ojo con lo que estoy diciendo. La función de un líder bíblico no es fundamentalmente dirigir, tampoco inspirar, sino enseñar y formar. Ahora, estamos hablando de liderazgo bíblico. ¿Formar qué? ¿Formar qué? Les repito. Según el mundo, escúchenme,
según el mundo, según el humanismo, según todas estas filosofías que lamentablemente han entrado a contaminar el concepto del liderazgo bíblico, sí aportan cosas importantes, no podemos desechar todo, pero también hay mucha contaminación. Y esto se ha desviado. Escuche esto. Si enseñáramos esto en las iglesias, sobre lo que es realmente el liderazgo bíblico, no había tanto pavo real pavoneándose sobre las ovejas y sobre las congregaciones. No habría tanta gente codiciando el estar parado frente a la gente, porque habría una conciencia. Por eso les digo, el liderazgo bíblico en esta definición que me permito darles hoy es, ante todo, antes que cualquier cosa, un compromiso delante de Cristo Jesús. Eso es liderazgo bíblico. Cuando yo pretendo levantarme a ejercer un liderazgo bíblico delante de la gente del pueblo del Señor, principalmente lo que estoy diciendo es, aquí estoy para comprometerme delante de ti, Señor, a hacer las cosas como tú dices, no como a mí me parece. ¿Sí lo ve? Y yo cuando entiendo ese concepto de liderazgo bíblico, entonces voy a ejercer ese liderazgo no sobre la base de mi experiencia, mi estudio, mi talento, no, hermano. Voy a ejercer ese liderazgo sobre la base de la humillación, la sujeción a Dios y el servicio a los demás. ¿Lo ven? ¿Interesante el tema? Interesante, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, ojo otra vez, les repito, la función de un líder bíblico no es fundamentalmente dirigir. Claro que un líder dirige. No es fundamentalmente inspirar. Claro que el líder tiene que inspirar. Y ya entran elementos que tenemos que aprender a desarrollar. El carisma, el ejemplo, el testimonio, muchas cosas. No, la función principal de un líder bíblico es enseñar y formar. Esa es la función principal. Pero, ¿enseñar y formar qué? Mírelo. El carácter de Cristo en la gente. Lo demás viene por añadidura. Preste atención. Quiere levantarse como un líder bíblico genuino, no el concepto de John Maxwell, por favor. No el concepto de todos estos humanistas, y repito, muy respetuoso de todos estos conceptos de gente que ha aportado mucho al tema, sí. Pero nos hace falta volver más a la palabra y escudriñar y buscar los tesoros en la Biblia. Menos libros escritos por gente, más metidos con la palabra. La sola palabra nos da todo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, id por el mundo y haced discípulos. Estaba hablando de liderazgo. Pero Él no dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero antes, léanse todos los libros de John Maxwell. O todos los libros de Deepak Chopra o Alex Day o de Wayne Dyer y de todos los gurús que pululan, porque hay por montones de liderazgo. No, el Señor no nos mandó. ¿Por qué no nos mandó? Por una razón, porque cuando nos metemos con la palabra, el Señor nos da la sabiduría y se nos es iluminada la palabra y vamos a encontrar los principios de liderazgo que necesitamos. Amados hermanos en Cristo, ¿por qué estamos teniendo hoy pastores afanados, imitando las estrategias de otros pastores? Porque como en esa iglesia le están creciendo y le está yendo mucha gente, yo voy, es más, usted encuentra gente haciendo cosas de película, así estilo 007. Hermano, esta semana no vaya aquí a la iglesia, váyase para la iglesia tal, vaya como cualquier persona y estudie todo, qué es lo que hacen, nos cuentan. Eso se ve hoy. Eso pasa hoy. Porque en vez de estar de rodillas, orando, clamando, pidiendo, buscando, Señor, revélame, muéstrame, tu palabra es suficiente. En tu palabra está todo. Todo lo que necesitamos para levantar la iglesia, para que la iglesia crezca, está en la palabra de Dios. En vez de estar en eso, metidos, conectados con la palabra, estamos afanados afuera buscando la sabiduría de hombres. Que no la podemos desdeñar porque en muchas cosas es buena, es asertiva, pero no es el propósito de Dios, teniendo la fuente de sabiduría ahí, que es la palabra de Dios. ¿Las tienen? Yeah. Listos. Muy bien. Continuamos entonces. Estamos hablando de liderazgo bíblico. Estamos hablando de ese liderazgo que es fundamental desarrollar
Antes de pensar en habilidades humanas, antes de pensar en carisma, influencia, en saber resolver, resolución de conflictos, etc., debemos hablar de lo que sostiene el verdadero liderazgo bíblico. Y lo que sostiene el verdadero liderazgo bíblico es entender y saber que el líder bíblico es el que asumió un compromiso con Cristo Jesús. Ese es el liderazgo bíblico. Esa es la base fundamental del liderazgo bíblico. Aquella persona que asumió, que entiende que hay un compromiso con Cristo. Que mi compromiso no es primeramente con la gente, es con Cristo. ¿Listos? Ahora, miremos algunos pasajes, por favor, fuerte y claro. Vamos a leer el libro de Mateo. Mateo capítulo 20, versículos 26 al 27. ¿Qué dice? Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será un servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Muy bien. ¿Qué podemos extraer de este pasaje? ¿Qué tiene de humanista? ¿Qué tiene de coaching? ¿Qué tiene de liderazgo? Claro que sí está hablando de un liderazgo, pero no un liderazgo sobre la base de principios humanos. Porque el Señor le está diciendo a sus discípulos, usted de verdad quiere servir, usted quiere destacar, usted quiere hacer, usted se tiene que hacer atrás. Usted tiene que ser el último. Usted en vez de exaltarse y de resaltar, porque hoy el liderazgo humano, los principios humanos nos dicen, hay que manejar imagen. Hay que manejar imagen. Hay que manejar influencia. Y aquí el Señor no nos está hablando de una influencia, sí está hablando de una influencia, pero no una influencia bajo los parámetros humanos. Está hablando sobre o de la influencia bajo los parámetros bíblicos. Ahora miremos por favor Juan 13:16. ¿Qué dice Sí. Juan 13:16? Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Muy bien. Generalmente en la estructura del liderazgo que se establece en empresas, en sociedades, en muchas iglesias pasa, asumimos que el líder es mayor, superior a otros en muchos sentidos. Si vamos a decir que somos como líderes bíblicos superiores a otros, digámoslo en el sentido o en el aspecto de la responsabilidad. Somos más responsables delante de Dios. Esto implica muchas cosas que ya vamos a mencionar y que debemos tener en cuenta. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, si usted se fija en las charlas, conferencias que se nos da de liderazgo, se nos habla de una motivación, ¿cierto? Se nos habla de dar una imagen, se nos habla de muchas cosas que tienen que ver con la autoexaltación para poder ayudar a otros, nos dicen. Pero cuando usted mira la palabra, encontramos a un Jesús siendo el personaje que más influencia ha ejercido sobre la humanidad mientras desarrolló su ministerio aquí en la tierra, que dice la palabra, se despojó. ¿Cómo le parece? Se despojó. O sea que es bíblico hacer esta afirmación. ¿Quieres ser un verdadero líder bíblicamente hablando? Desde la perspectiva de Dios, yo tengo que aprender a despojarme. ¿Y el despojarse qué es si no es morir? ¿Lo ven? Muy bien. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, por favor?
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Muy bien. Nosotros no somos más que, Servidores. y no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué es el líder bíblico? Es un siervo y debemos tener ese tema claro. Ahora, el líder bíblico se debe enfocar en dos áreas fundamentales. El líder bíblico se debe enfocar en dos áreas fundamentales. La primera de esas áreas es el área funcional. Funcional. Esta área funcional tiene que ver con ¿qué? Esta área funcional tiene que ver con procesos. Tiene que ver con ¿qué? Tareas. Tiene que ver con ¿qué? Con funciones. Tiene que ver con ¿qué? Con habilidades. Claro que sí. Habilidades. Y tiene que ver con todas estas cosas de carácter, podríamos decirlo, natural. De carácter natural. Esa es la primera área. Entonces el líder tiene que enfocarse en esta área funcional. Soy funcional porque sé incorporarme, dirigir, entrar en procesos, enriquecerlos, desarrollar tareas efectivamente, eficaz y eficientemente, desarrollar funciones y enfocar mis habilidades personales, mis dones, mis talentos. ¿Listos? Pero hay un área fundamental. Está el área fundamental. Esta área fundamental del liderazgo bíblico, ¿con qué tiene que ver? Ya tiene que ver no con cosas naturales, sino con cosas espirituales, con cosas más psicológicas. Tiene que ver con el carácter y tiene que ver con testimonio. Es decir, el liderazgo bíblico se debe enfocar en estas dos áreas, en un área funcional y en un área fundamental. Fundamental. Esa área fundamental es literalmente la que determina si ese liderazgo funciona o no. El área fundamental. ¿Por qué? Porque es la base. El liderazgo bíblico tiene una base, es el testimonio. El liderazgo bíblico tiene una base y es el testimonio, es la santidad, es la obediencia a la palabra, es la sujeción a la palabra, es la humillación a la palabra. Por eso esta base fundamental es tan importante. Lamentablemente muchos se están enfocando en la primera, funcional. En el área funcional y se están quedando ahí. Estamos descuidando la otra. Edgar. Sí, en la palabra, cuando nuestro Señor Jesucristo daba la palabra, y los judíos lo escuchaban, ¿no? Y entre ellos se comentaban, este sí tiene autoridad. Se hablan entre ellos decían, él sí tiene autoridad. Entonces es una característica del líder, ¿no? Obvio, él debe tener autoridad de lo que está diciendo, como un testimonio, como... ¿Y qué da esa autoridad? La da el testimonio por un lado, pero por otro lado el respaldo de Dios. Si no hay respaldo de Dios no hay nada, partamos de ahí, ¿cierto? El respaldo de Dios. Y el testimonio. El testimonio es una autoridad. Por eso es que la mejor predicación que nosotros podemos dar a los demás es nuestro testimonio de vida. Muy bien. Ahora, en lo funcional, en esta área funcional está la diligencia. Yo debo ser diligente. El líder debe ser diligente. El líder debe ser disciplinado, debe ser organizado, debe ser visionario, se debe proyectar. Sí, claro, eso está muy bien. Pero no nos debemos quedar solo en eso.
Porque yo le voy a decir una cosa. A lo largo de todos estos años y a lo largo de tantos pacientes que he tenido, le puedo hablar de gente que han sido tremendos y son tremendos líderes de multinacionales, de bancos a nivel internacional, empresarios tremendos, pero son tremendo fracaso guiando a su familia. ¿Sí lo ven? Entonces, en lo funcional, debemos aprender a ser ¿qué? Diligentes. Diligentes en todo eso. Diligentes. Yo debo ser diligente. Pero, en lo fundamental está la santidad. Repito, en lo funcional está la diligencia. Pero en lo fundamental está la santidad. Y ambas áreas son importantísimas para desarrollar un liderazgo bíblico. No nos podemos quedar solo en la santidad mientras yo estoy siendo completamente negligente en lo funcional, ¿cierto? Yo puedo estar cumpliendo con lo fundamental, la santidad y el buen testimonio, pero si yo no estoy cumpliendo con lo funcional, estoy andando como en una sola pierna, ¿verdad? Entonces ambas tienen que estar combinadas. Entonces fíjense en esto. El líder, antes de pensar en dirigir, oído, el líder antes de pensar en dirigir debe pensar en morir. Ahí está el secreto. El líder bíblico, antes de pensar en dirigir, debe pensar en morir. Ahí está el secreto. Entendemos que morir, ¿de qué estamos hablando? Morir al yo y humillarse a la palabra. Humildad ante los demás. Primero ante el Señor, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué el líder bíblico, antes de pensar en dirigir, debe pensar en morir? Por una razón muy sencilla. Porque es que, amados hermanos en Cristo, el verdadero liderazgo bíblico no se basa en principios humanos, se apoya en principios humanos, que es diferente. Se apoya en principios humanos, pero no se basa en principios humanos, se basa en principios bíblicos. Principios humanos, ¿a qué hago referencia? Hay principios de psicología que no podemos negar. Hay principios de la motivación, de la emoción, de los sentimientos que no podemos negar. No los podemos negar. No se pueden quitar. Pretender hablar de liderazgo sin hablar de psicología humana es pretender que un carro ande sin llantas. Es imposible. Entonces no podemos negar la psicología, no podemos negar la mente, no podemos negar la motivación, no podemos negar todo eso, no se puede negar. Por eso no podemos desdeñar muchos aportes muy valiosos de todos estos personajes y gurús expertos. Sí, no podemos. Aquí podríamos citar a científicos, gente seria. Ya estoy hablando de gente muy seria a nivel científico, como por ejemplo el señor Daniel Goleman, por ejemplo, ¿cierto? Que es un investigador científico. Tampoco podemos negar al señor John Maxwell, que ha desarrollado a lo largo de su carrera unos valiosísimos aportes en cuanto al liderazgo. No lo podemos negar. Pero debemos entender que el verdadero liderazgo bíblico empieza por morir. Morir al yo. De lo contrario, ¿qué clase de liderazgo estaríamos desarrollando? Delante de los hombres, de pronto algo muy valioso, y delante de Dios está hablando de morir. Es decir, no, en contraste a lo que nos enseñan hoy, aplicando principios bíblicos, versículos bíblicos mal aplicados. No hay meritocracia, Exacto, no hay trascendencia, no hay nada. Correcto, Ahí es muy Cristo bien. y no más. Correcto. El Señor nos llama a morir.
a negarnos y a servirle. Esos en esta sociedad humana, según los principios humanos, vamos a ser los últimos, pero allá vamos a ser los primeros. Muy bien. Ahora, no importa cuánta habilidad humana usted pueda tener, si Dios no respalda y no le bendice, ¿de qué le va a servir? ¿De qué le va a servir? ¿De qué va a servir? Mis hermanos, podemos citar muchos ejemplos de crisis en iglesias que bajo un excelentísimo liderazgo cayeron en desgracia y en unas crisis terribles. Tal es el caso de la iglesia en Estados Unidos con este templo de cristal, conocida como la iglesia de cristal. Eso creció bajo el liderazgo de un hombre que evidentemente ejerció un liderazgo. Era donde predicaba Dante Gebel. Lo llevaron ya cuando la iglesia estaba moribunda, dizque para... Necesitamos un payaso para que se levante la iglesia. Y bueno, todo eso se terminó desbaratando. ¿Y quién compró eso? La iglesia católica. Mire, lo que Dios permite. Entonces la pregunta es, ¿la idea cuál es? ¿Vamos a hablar de líderes, entonces vamos a desarrollar líderes con solo trabajando habilidades humanas? No, hermano, mire, entendamos que la base del liderazgo bíblico, el liderazgo que Dios respalda, es el que ha entendido que es un esclavo, es un siervo delante de Dios, y que cuando dice yo quiero crecer delante del Señor y dirigir, está diciendo me estoy echando encima una responsabilidad muy grande delante de Cristo Jesús. ¿Sí lo ven? Eso es el liderazgo bíblico. Ese es el liderazgo válido delante del Dios del cielo. Ese es el liderazgo. ¿Listos? Ahora, el líder bíblico debe entender que su propósito principal no debe ser que lo sigan a él, sino que sigan a Cristo a través de él. Ese es el verdadero testimonio inspirador. Otra vez, el verdadero líder bíblico entiende que su preocupación no debe ser que me sigan a mí, no, que sigan a Cristo a través de mí, porque la gente ve en mí a Cristo, ve en mí sus principios, ve en mí su palabra, ve en mí su sabiduría. Ese es el verdadero liderazgo bíblico. ¿Lo ven? Por eso, hermanos, mire, si esto lo entendiera la gente, no habrían tantas sectas. Porque la gente entendería que no deben seguir a un hombre, que deben seguir a Cristo. ¿O ustedes qué piensan? Los fundadores de los Testigos de Jehová, los mormones y tantos grupos que podríamos mencionar, ¿esos fundadores no tienen liderazgo? Claro que lo tienen. ¿Adolfo Hitler no tuvo liderazgo? Claro que lo tuvo. Claro que lo tuvo. Stalin, Mussolini, ¿no tuvieron liderazgo? Claro que lo tuvieron. Aquí en Colombia, Manuel Marulanda, ¿no tuvo liderazgo para formar ese grupo guerrillero? Claro que ejerció un liderazgo. Y esos liderazgos, todos los que acabo de mencionar, fueron inspiradores. ¿Cómo le parece? Entonces la pregunta es, cuando hablamos de liderazgo aplicado a la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿Simplemente de habilidades humanas? No puede ser. Por eso la base fundamental debe ser la palabra. ¿Lo ven? Los que han sido fundadores de sectas han ejercido un liderazgo. Y se murieron y fue tan fuerte ese liderazgo que siguen teniendo seguidores. ¿Cómo les parece? Entonces no nos podemos quedar simplemente en un tema de habilidades humanas, que es lo que encontramos en conferencias. No, cuando queramos formar líderes bíblicos, reales, genuinos, debemos formarlos primero en la humillación, en la muerte, en la muerte. El que se quiera levantar como líder bíblico debe estar dispuesto a morir más que cualquiera, todos los días de su vida. Por eso repito, jocosamente hablando, pero es una realidad. Por eso repito, que en las iglesias encontramos tantos pavos reales. Por eso hay tanta gente en las iglesias sintiéndose indispensables. En los grupos de alabanza se ven, en los músicos se ven,
predicadores se ven. ¿Por qué? Porque no fueron formados sobre la base de la humillación, la esencia del liderazgo bíblico, sino que fueron formados sobre la base de lo funcional, no de lo fundamental. ¿Sí lo ven? Por eso mucha gente llega al punto que se creen indispensables. No es así. Si nosotros entendiéramos que entre más nos humillamos, Dios más nos da y más nos humillamos, más vamos a crecer, hermanos, la iglesia florecería. Florecería. Pero no solo los que están dirigiendo, toda la iglesia. Porque escúcheme, si el liderazgo que se ejerce en una iglesia no está llevando a la gente a florecer toda, ese liderazgo no es de Dios. No sirve. No sirve. Es que el liderazgo en la iglesia no es para construir feudos que controlamos a nuestro antojo, a nuestro acomodo. No. El liderazgo que Dios permite en la iglesia, que en otras cosas no es más que morir. Yo te permito morir cuando Dios llama a un pastor, cuando Dios llama a un siervo y lo empieza a usar. Esa persona, en vez de crecerse y enaltecerse, porque yo tengo la unción, porque yo tengo los dones, porque Dios me respalda, yo no tengo nada. Yo no soy nada. Es que ese hermano tiene dones, yo no tengo, ni usted ni yo tenemos nada, todo es prestado. Dios me entrega para que yo administre. Y de cada cosa que me da, yo voy a dar cuentas. Si yo entendiera que ese liderazgo debe ser ejercido desde lo fundamental, la santidad, carácter de Cristo formado en mí cada día, entonces yo no me crecería. ¿Lo ven? No se me subirían los humos a la cabeza. Pero usted sabe cuánta gente cree que por sus dones, sus talentos, son usados y se vuelven indispensables en la iglesia. Perdóneme el término que voy a usar. Se vuelven vacas sagradas, intocables por el pastor. Porque sin mí eso no va a funcionar. Error. Ese es un liderazgo que no es bíblico, que no agrada al Señor. Ahora, mire esto para ir cerrando. El liderazgo bíblico se desarrolla a través de la transformación. A través de la transformación. En el momento mismo en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, empieza un proceso de cambio y de transformación. El liderazgo bíblico se desarrolla solo a través de ese proceso. Ojo, estoy hablando del liderazgo bíblico. En alguna ocasión le preguntaba yo a un grupo de coroneles de la Policía Nacional, dictando una conferencia. Habían más o menos unas 45 personas en un salón de clases, estaban en curso de ascenso. Y les dije, yo veo aquí 45 comandantes. Lo que no sé es cuántos líderes hay. Es diferente. ¿Sí lo ve? Es totalmente diferente. Entonces, una cosa es poner a una persona que lidere. Y lo puede hacer muy bien desde lo funcional. Porque ejecuta tareas, porque se le dice qué tiene que hacer y lo hace y lo desarrolla. Pero otra cosa es hacerlo bien desde lo fundamental. Que es ahí donde reposa el respaldo de Dios. Ahí. Y que termina impregnando absolutamente todo lo funcional también. ¿Lo ven? Entonces, en el momento mismo en que una persona se pone como líder o a estar al frente de una iglesia en un proceso de la iglesia o a ser parte de algo o al frente de personas, esa persona debe entender esto. Inicia un proceso intensivo de transformación. Cuando yo digo liderazgo bíblico es entender que tengo una responsabilidad delante del Señor Jesucristo, también estoy diciendo tengo la responsabilidad primeramente de ser transformado por el Señor, más que cualquiera. Y eso implica exigencia. Pero la transformación no es posible si no hay toma de decisiones. ¿Cómo la ve? La transformación no es posible si yo no tomo decisiones. Yo no puedo morir al yo si yo no tomo la decisión de morir al yo. ¿Sí lo ve? Yo no puedo vivir en santidad si yo no tomo la decisión de vivir en santidad.
Si se convoca un ayuno, usted no puede ayunar si no toma la decisión de ayunar. Y de afrontar lo duro que puede llegar a ser ese ayuno, para unos más que para otros. Y esas decisiones que yo tomo de transformación implican literalmente transiciones. Es decir, pasar de un estado al otro. De un estado al otro. ¿Sí lo ve? De un estado al otro. Porque esas decisiones son internas, esa transición es interna, todo eso es interna. Y las transiciones a menudo generan conflictos, por eso hay tanta resistencia al cambio. Humanamente, el ser humano tiene mucha resistencia al cambio. Y es una de las cosas que el líder bíblico tiene que afrontar en la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces y alimentó a miles, dice la palabra, al otro día lo estaban buscando, ¿no? Y lo estaban esperando y le dijeron, maestro, bueno, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor le dijo, ¿ustedes qué? ¿Me siguen? Porque ayer les di de comer. Pero cuando el Señor les empezó a predicar de quién era Él y a qué había venido, dice la palabra que desde aquella hora muchos dejaron de seguirle. Porque lo que el Señor les predicó le implicaba a la gente, a la audiencia en ese momento, una transformación. Hacer transición de sus costumbres y tradiciones religiosas, literalmente, a la verdad que el Señor les estaba planteando. Es que el Señor se les paró enfrente y les dijo, yo soy el Mesías. Y eso implicaba un cambio que muchos no estuvieron dispuestos a hacer. Por eso desde aquella hora dejaron de seguirle. Es que ellos Entonces las dijeron- transiciones siempre generan conflicto interno en el corazón del ser humano. Sí, porque es que cuando el Señor hablaba en sus sermones y en ese pasaje específicamente, los mismos judíos decían, dura palabra es esta, está muy duro. Muy bien. Entonces para ellos era crisis. Eso Muy era- bien. Entonces fíjense ustedes, mis amados hermanos, vamos a leer 3 citas rápidamente. Señora Marta, por favor, Marcos 10, del 17 al 23. Entonces este es Marcos 10, 17 al 23. ¿Sí? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo Sí. e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Sí. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Muy bien, muchas gracias. Miremos Mateo 8, 20 al 22. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muy bien. Y Lucas 14, Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas,
y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Muy bien. Estos tres pasajes en común que tienen. El Señor hace un llamado ¿a qué? A seguir. A que lo sigan. A seguirlo. Pero para seguirlo hay que ¿qué? Despojarse. Estar dispuesto ¿a qué? A transformarse. ¿A transformar qué? Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿de qué estamos hablando? De una transformación de la manera de pensar. Esa metanoia es ese cambio, es ese redireccionamiento. Entonces el liderazgo bíblico implica eso. Transformación. La gente que crece de una manera genuina, con un liderazgo saludable, delante de los ojos de Dios, es aquella que ha entendido que antes que cualquier cosa debe morir. Y a partir de ahí empezar a construir. Amén. Bueno, mis amados, hasta aquí la reflexión del día de hoy. El Señor les guarde, les proteja por Sala. Espero que haya sido esta una reflexión edificante. Continuamos mañana con otro tema precioso. El Señor nos ayude. Amén. Amén.